Hola y bienvenidos. Vamos a continuar con el desarrollo de la arquitectura MVC. En esta oportunidad vamos a desarrollar un CRUD, es decir, vamos a listar, crear, eliminar y actualizar registros desde la base de datos. Este CRUD podrán implementar en cualquier proyecto PHP. Lo vamos a hacer de una mejor manera posible que se pueda desarrollar un CRUD en PHP. En el proyecto actual nos vamos a dirigir a Cliente Controller. Dentro de Cliente Controller ya tenemos un método denominado Home. Vamos a agregar otros métodos adicionales para realizar el CRUD. Agregamos el método new y también vamos a agregar otros métodos, como por ejemplo edit, que nos va a servir para editar el formulario, create, que nos va a servir para insertar registros a la base de datos, update, que nos va a servir para actualizar registros en la base de datos, y delete, que nos servirá para eliminar registros en la base de datos. También vamos a agregar otro método adicional denominado validate input. Este método nos permitirá validar la información que nos envíe el formulario. También agregaremos un método denominado table, que nos servirá para devolver registros paginados. En primer lugar vamos a comenzar con el método home. En el método home anteriormente habíamos listado los clientes. En esta ocasión vamos a renderizar una vista. Para ello llamamos al método render. Y en el método render vamos a indicar que vamos a renderizar la vista clientes. Como parámetros vamos a pasar un array vacío. Y como layout vamos a utilizar el layout denominado sites, que se encuentra dentro de la carpeta layout site. Ahora vamos a crear esta nueva vista cliente en views. Creamos un nuevo archivo cliente.view.php y dentro de este archivo vamos a armar la estructura HTML para la tabla. Entonces aquí agregamos table, los encabezados, las filas y tenemos que agregar las columnas. Para esta tabla necesitamos 4 columnas. Las columnas que necesitamos según la tabla que tenemos en la base de datos es nombres, apellido y dirección. Entonces agregamos en las columnas nombres, apellidos y dirección. Vamos a sobrar una columna para agregar las acciones de la tabla. Vamos aquí en la tabla en border 1. Ahora regresamos al navegador y nos vamos a la ruta cliente home y nos está renderizando correctamente la vista. Tenemos los estilos que habíamos agregado anteriormente. Vamos a comentar esos estilos. Nos dirigimos a la carpeta public. Dentro de la carpeta CSS comentamos los estilos CSS y también vamos a comentar el script que habíamos agregado anteriormente. Regresamos al navegador, actualizamos y los estilos se comentaron correctamente. Regresamos nuevamente al cliente controller. Dentro del método table vamos a regresar todos los registros de la tabla clientes en formato JSON. Para ello llamamos al método thisClienteModel. En el cliente model vamos a utilizar el método getAll. Este método getAll nos permite traer todos los registros de la tabla clientes. Lo almacenamos en una variable denominada clientes y esto lo vamos a imprimir en formato JSON. Para ello utilizamos echo JSON encode y pasamos como parámetro el conjunto de datos que tenemos en la variable clientes. Regresamos al navegador y nos vamos a la ruta cliente table. Y ya tenemos la respuesta en formato JSON. Ahora, para mejorar esta respuesta, es decir, para volver un estándar y poder consumir de manera eficiente con JavaScript, vamos a agregarle un estándar, una respuesta estándar. Para ello creamos un nuevo archivo en la carpeta helpers denominada common.php. Dentro de common.php vamos a crear una nueva clase denominada result o resultado. Esta clase va a tener 3 propiedades públicas. La primera propiedad se va a llamarse success, que nos va a servir para saber si la respuesta fue correcta o no. Otra propiedad la vamos a llamar result, que va a ser para devolver el conjunto de datos. Y la última propiedad se va a llamarse message, que nos servirá para devolver algún mensaje en específico. Vamos a inicializar estas propiedades. Para ello vamos a agregar un constructor, public function constructor,
Dentro de este constructor vamos a inicializar las variables o los métodos. Success por defecto será false. Result por defecto será un array vacío. Y message será por defecto un string vacío. Ahora nos hace falta hacer referencia a este archivo common.php. Entonces nos vamos al archivo autoload.php y en la primera línea vamos a requerir este archivo require once desde el directorio actual. En la carpeta helpers el archivo common.php. Ahora regresamos a cliente controller y en el cliente controller en el método table, en vez de imprimir directamente los clientes, vamos a utilizar este tipo de respuesta, es decir, este estándar. Entonces creamos una nueva instancia de result, res new result, y vamos a especificar las propiedades. Entonces en la parte inferior le vamos a indicar que esta respuesta es correcta. Entonces en success le indicamos true y en result vamos a indicar el conjunto de datos que tenemos almacenado en la variable clientes. Y en vez de imprimir directamente la variable clientes, vamos a imprimir la instancia de result. Entonces regresamos al navegador y en el navegador refrescamos y efectivamente ya tenemos la respuesta de manera estándar. Es decir, entonces tenemos success. Esto nos indica que la petición fue correcta y los datos que nos está devolviendo está en result. Adicionalmente aquí tenemos otro parámetro message. En este caso no estamos devolviendo ningún mensaje adicional. Ahora vamos a consumir este JSON utilizando el API Fetch de JavaScript. Entonces vamos a crear un nuevo fichero en la carpeta public assets.js denominada cliente.js. Este archivo cliente.js tenemos que hacer referencia en la vista cliente view.php. Agregamos la etiqueta script y en su propiedad src vamos a indicar la ruta del archivo. Entonces en primer lugar vamos a imprimir la constante global que tenemos, url path. Después de url path tenemos que indicar en dónde se encuentra el archivo, es decir, assets. En la carpeta JS, el archivo se llama cliente.js. Regresamos al archivo cliente.js y vamos a declarar una función denominada clienteList. Dentro de esta función vamos a utilizar el API Fetch. Llamamos al API Fetch y el primer parámetro que nos pide es la ruta URL de donde vamos a traer la información. Entonces regresamos al navegador, copiamos la ruta URL y lo pegamos. Lo que nos devuelve el API Fetch la vamos a almacenarlo en una variable denominada response. Vamos a utilizar console.log para saber lo que tenemos almacenado en la variable response. Ejecutamos la función clienteList. Regresamos al navegador y nos vamos a la ruta cliente home. Activamos la consola con la tecla F12 en Google Chrome. Y el API Fetch lo que nos devuelve es una promesa. Entonces, para ejecutar correctamente una promesa tenemos que usar funciones asíncronas. Entonces, antes del fetch utilizamos await. Y para que el await funcione correctamente, esta función tiene que ser asíncrona. Entonces agregamos async, regresamos al navegador, actualizamos. Y esta vez estamos ejecutando el API Fetch correctamente. Ahora, la promesa que nos devuelve en su prototipo tiene un método denominado JSON. Este método JSON nos permite serializar la respuesta. Entonces en el response vamos a ejecutar JSON. Regresamos al navegador, actualizamos y este método JSON nos devuelve otra promesa, pero esta promesa ya contiene la respuesta. Entonces esta respuesta la vamos a almacenar en otra variable response data y ejecutamos JSON. Pero como esta es una promesa tenemos que usar el await y vamos a imprimir en la consola lo que tenemos almacenado en la variable response data. Regresamos al navegador, actualizamos
Y esta vez ya tenemos la respuesta y nos indica que la petición fue correcta y los resultados nos está devolviendo de la tabla clientes tal como lo hemos indicado. Ahora vamos a pintar en la tabla con la información que tenemos disponible. Entonces regresamos a clienteview.php y le vamos a agregar el cuerpo de la tabla, tBody. A este tBody le vamos a agregar un identificador, al cual le llamaremos cliente_table_body. De esta manera podremos hacer referencia desde JavaScript a este elemento. Ahora en JavaScript lo primero que vamos a hacer es hacer una validación. Entonces a responseData.success y vamos a hacer una referencia al elemento utilizando document.getElementById. Este elemento lo vamos a almacenar en una constante del mismo nombre. Ahora, la información que nos está proporcionando está en la propiedad result y este result es de tipo array. Entonces podremos hacer un bucle for each a responseData.result.forEach. Y por cada elemento que tengamos en el bucle, vamos a insertar una fila en la tabla. Entonces en cliente tablebody vamos a utilizar la propiedad insert adjacent HTML. Vamos a indicar que va a ser al final de cada fila y vamos a utilizar los template string. Dentro de este template string vamos a insertar una nueva fila. Abrimos la etiqueta tr y cerramos la etiqueta tr. Dentro de cada fila vamos a insertar las columnas. Entonces abrimos la etiqueta td y también cerramos la etiqueta td. Imprimimos las propiedades item.nombres. Recordemos que estas propiedades tenemos en las respuestas. Entonces nos hace falta, por ejemplo, apellidos, también dirección. Regresamos al navegador, actualizamos y ya tenemos la información pintada en la tabla. Y en la cuarta columna agregaremos los botones de editar y eliminar. Entonces agregamos dichas columnas con las etiquetas button. Aperturamos la etiqueta button y cerramos la etiqueta button. El primero será editar, el segundo eliminar. Regresamos al navegador, actualizamos y ya tenemos disponibles los botones de editar y eliminar. Adicionalmente agregamos el botón de nuevo para crear un nuevo registro. Entonces en clienteview.php en la parte superior de la tabla agregaremos un enlace. Y dentro de ese enlace agregaremos un botón, al cual el contenido la llamaremos nuevo. Regresamos al navegador y actualizamos y ya tenemos todos los botones disponibles para editar nuevo y eliminar los registros. Hasta aquí este video y en el próximo video haremos las funcionalidades del botón nuevo, editar y eliminar.